Recordemos, chicos, ahora sí, que en estas semanas hemos estado revisando todo respecto a el español, ¿sí? A nuestro idioma. Primero hemos revisado de dónde surgió, cómo vino, ¿sí? Y qué fue lo que sucedió cuando llegó acá, ¿sí? Las diferentes mezclas de culturas, mezclas de vocabulario en relación al español y en relación a el quichua, ¿sí? A partir de eso, luego revisamos cómo ha ido evolucionando el español en este país, en nuestro país, y cómo han surgido esos diferentes tipos de dialectos, ¿sí? En la costa, en la sierra, en el oriente, cuáles son las particularidades de esos lugares, ¿sí? Que en la costa se habla más rápido, que en la sierra se habla más rasgado, más cantado. Vimos todo ese tipo de particularidades, ¿sí? El día de hoy nos corresponde ver otro tipo de cambios que han surgido en el español que hablamos aquí en el país, ¿sí? Recordemos siempre que este tema va involucrado con este tipo de preguntas, ¿sí? Que involucra la lengua, cultura, sociedad, formas de interactuar. Recuerden que todos estos temas que hemos estado viendo están siempre del eje de la mano de estas preguntas, ¿sí? Continuemos. Nos toca ver entonces esta semana respecto al español del Ecuador, los registros y jergas, ¿sí? Que fue el último tema que nos había faltado la semana anterior. Primero, chicos, debemos pensar en algo. Debemos preguntarnos o revisar qué es el lenguaje estándar, ¿sí? A ver, chicos, a lo largo de todos los lugares en donde se habla español, es decir, no solo aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica, en Centroamérica y también en España como tal, sí, existe algo llamado el lenguaje estándar. ¿Qué es el lenguaje estándar? El lenguaje estándar, sí, es la forma en cómo se usa el idioma, sí, en los aspectos formales. ¿Qué tipo de aspectos formales? La educación, ¿sí? Los medios de comunicación, todo ese tipo de lugares en donde se necesita una forma más, digamos que, más concreta de usar el lenguaje. De tal forma que, primero, llegue a la mayoría de gente y segundo, que pueda entenderse, ¿sí? Que pueda ser capaz de enviar el mismo mensaje a esa gente, que nadie entienda diferentes cosas, ¿sí? Este es el lenguaje estándar, chicos. ¿En dónde encontramos el lenguaje estándar? Como les indiqué, en la educación, por ejemplo, sí, cuando conversan con sus docentes o cómo sus docentes se refieren a ustedes, dándoles la materia, dándoles la teoría, ¿sí? También en los medios de comunicación, cuando vemos noticias, ya sea en la radio, en la televisión o las noticias escritas del periódico, ¿sí? Cuando vemos tal vez revistas, cuando vemos todo este tipo de formas de comunicación, ¿sí? En donde es necesario que el lenguaje que se emplea pueda llegar a la mayoría de personas, ¿sí? Este es, chicos, el lenguaje estándar. Vamos a ver entonces, ¿sí? Un segundito. El presidente Donald Trump parece decidido a escalar su particular guerra con los medios críticos a su gestión. Ese es el lenguaje estándar, chicos. El lenguaje estándar, ¿sí? Es algo que a lo largo de todos los países en donde se habla español, ¿sí? Se utiliza en los diferentes medios o en los diferentes lugares en los que se requiere utilizar un tipo más específico de lenguaje, ya sea en los medios de comunicación, ¿sí? Aquí tenemos también una noticia escrita de comercio, por ejemplo, ¿sí? O cuando ustedes conversan con sus docentes en la forma en la que sus docentes les dan la clase, ¿sí? El lenguaje estándar intenta siempre tener palabras claras, ¿sí? Palabras concretas, sin que suene tanto a algún tipo de palabras que sean difíciles de entender. Por ejemplo, la noticia que vimos aquí, ¿sí? Es una noticia que no es del país. Vamos a escuchar de nuevo. El presidente Donald Trump parece decidido a escalar su particular guerra con los medios críticos a su gestión. ¿Ya? Este noticiero, ¿sí? Hablan español, pero no son del país, ¿sí? Son de México. Aún así, ¿pudimos o no pudimos entender lo que está diciendo la presentadora? Sí. Sí, licenciada. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el lenguaje estándar, chicos, ¿sí? Busca que sin importar de qué país sean o de qué ciudad sean, ¿sí?
las personas que hablan ese idioma, en este caso el español, puedan entender ese mensaje, ¿sí? Ese tipo de comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos conversando en clases, ¿sí? Utilizamos palabras que se usan solo aquí en Cuenca, como chévere o como carísima, o intentamos evitar ese tipo de palabras. ¿Qué me dice? Se puede decir que se intentan evitar la mayoría de veces. Exacto. Intentamos evitar. ¿Por qué razón, chicos? Porque lo que esperamos en la clase es que la mayoría de personas, en este caso la mayoría de estudiantes, entiendan lo que se está explicando, ¿sí? Ese es el lenguaje estándar, chicos. No sé si quedó con eso un poquito más claro o no. Para mí sí, licenciado. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver solo para hacer un último ejercicio. Joven Jaime, no sé si me escucha. Sí, licenciada, sí le escucho. Perfecto. Debe leyendo, por favor, la noticia que se encuentra de este lado. La noticia escrita. Bueno, las reservas para ascender el volcán Chimborazo y visitar otros pasajes de la sierra se incrementan en las primeras semanas del año debido al retorno de los turistas internacionales. Ya. Si es que alguien que es, por ejemplo, de Colombia, lee esta noticia, ¿creen que va a entender o no? Sí, seguro. Seguramente sí. Eso es el lenguaje estándar, chicos, ¿sí? Como les digo, el que normalmente se utiliza en medios de comunicación, en los entornos educativos y también es el tipo de lenguaje que se utiliza, por ejemplo, cuando se hace el doblaje de películas, ¿sí? ¿Ustedes saben en dónde se doblan la mayoría de películas o no? ¿Qué me dicen? No, no. A ver, primero, ¿saben lo que es el doblaje de películas? No. No, vamos a ver entonces, verán. Normalmente las películas que nosotros vemos, por supuesto, a excepción de aquellas que son en habla hispana mismo, ¿sí? Normalmente las películas vienen de qué idioma o en qué idioma original están. En inglés. ¿En inglés? En inglés, perfecto. Para que podamos ver nosotros las películas que están en inglés o en otro idioma, como en francés, ¿sí? O en portugués, tenemos dos opciones. La primera opción es ver con subtítulos, es decir, con una serie de oraciones en la parte inferior de la película, ¿sí? Que esté, lo que estén diciendo esté escrito en nuestro idioma, en este caso el español. Y la segunda opción que tenemos es escuchar la película doblada. ¿Qué significa eso? Que un grupo de personas que hablan nuestro idioma, ¿sí? Hacen las voces de esos personajes de la película o de la serie, ¿sí? Para que escuchemos la película en la versión de español. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí o no? Sí. Sí, licenciado. Perfecto. Ahora, normalmente cuando nosotros escuchamos una película en español, ¿sí? La gran mayoría de películas que llegan dobladas, que es eso, pasarles al español, se doblan en México, ¿sí? La gran mayoría, aunque hay algunas que también se doblan, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Cuando son dobladas en México, la gente que está doblando la película lo que intenta es utilizar un lenguaje estándar. ¿Para qué? Para que la gente que es de otros países, ¿sí? Que va a ver esa película doblada, pueda entender la película, ¿sí? Porque, ¿qué sucedería, chicos, si utilizan, por ejemplo, los dobladores muchas palabras que solo existen en México o que solo se usan en México? ¿Creen que la mayoría de las personas que vemos las películas dobladas entenderíamos o no? No, sería un poco más complicado de entender. Perfecto, más complejo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que busca entonces el lenguaje estándar, chicos, ¿ya? Vamos a continuar, chicos. Ahora, ¿qué es una jerga, chicos? ¿Sí? Una jerga surge cuando se da una variedad del habla del lenguaje estándar. Sí, recordemos entonces, el lenguaje estándar es aquel que intenta que la mayoría de personas, ya sea del mismo lugar o de otros lugares, logre comprender el mensaje. Una jerga, entonces, chicos, es una variedad del habla, ¿sí? Es decir, una especie de cambio que se da al lenguaje estándar, ¿sí? ¿Cómo
¿Cómo surgen esto de las jergas, chicos? Normalmente las jergas, ¿sí? Aparecen en los grupos sociales, es decir, en los distintos grupos de amigos, ¿sí? O de compañeros, ¿sí? ¿Por qué surgen las jergas, chicos? Las jergas surgen por una parte, tal vez para ocultar el verdadero significado de lo que están hablando, ¿sí? También puede ser que surge o que comienzan a usar las personas con el fin de intentar pertenecer a un grupo social, y estas pueden ser temporales, es decir, que se usen solo un momento o no. Ahora sí, les voy a explicar a qué nos estamos refiriendo, chicos, ¿sí? Una jerga es un tipo de vocabulario, un tipo de habla que se utiliza dentro de ciertos grupos sociales de la sociedad, ¿sí? Estos grupos sociales pueden ser compañeros de trabajo, ¿sí? Amigos de, a lo mejor, del colegio, amigos de la universidad, por ejemplo, en un grupo de amigos del vecindario, es decir, entre vecinos, ¿sí? Entre grupos de personas, ¿ya? ¿Y cómo surgen estas jergas? ¿Cómo surge ese tipo de vocabulario y ese tipo de habla? Primero surge, chicos, porque la gente comienza a utilizar ese tipo de habla con el fin de pertenecer a ese grupo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supongamos que, a ver, a alguien de ustedes le gusta el rock, por ejemplo. ¿Qué me dice? ¿O a nadie le gusta el rock? Por mí no. No, a nadie. A ver, ¿qué música le gusta a usted, Vallenato. joven? El vallenato nomás. Ya, perfecto. Ya, le gusta el vallenato, muy bien. Vamos a suponer, ¿sí? Que a su barrio llegan un grupo de personas que al parecer escuchan muchísimo vallenato, ¿sí? Que les gusta el vallenato, que salen a fiestas donde está poniendo mucho vallenato, que todo el tiempo hacen este tipo de reuniones. A la persona que le gusta el vallenato, ¿quiere estar o no quiere estar en ese grupo? Sí, quiere estar. Sí, ¿no es cierto? Dice, ay, como quisiera que también me inviten a mí para también estar, porque se ve bien entretenido, ¿verdad? Entonces, si esas personas nosotros escuchamos, ¿sí? Que hablan con un tipo de acento, con un tipo de palabras, con un tipo de vocabulario, intentamos simular, intentamos copiar eso, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De ingresar a ese grupo, de pertenecer a ese grupo, ¿sí? Las otras razones por las que surge la jerga es, como les dije, porque a lo mejor se intenta ocultar el verdadero significado. Esto surge muchísimo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, en la escuela, ¿sí? ¿Qué sucede en la escuela? En la escuela hay un grupo de amigos, de 4 amigos, por ejemplo, ¿sí? Y se pelean con uno de sus compañeros también, ¿sí? Todos los 4 están peleadísimos con ese otro amigo, ¿sí? Y comienzan a decir una palabra que solo los 4 saben lo que significa. ¿Y qué es lo que se dicen? No le digas lo que significa para que él nos escuche, pero no sepa lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, surge como una especie de pelea ahí, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De que se sienta que esa persona no pertenece a ese grupo, ¿sí? Entonces, chicos, también puede surgir para ocultar un significado de algo que es, digamos que un poco más serio. Por ejemplo, en las cárceles, ¿sí? Existen grupos, ¿sí? Que se crean dentro de la cárcel, grupos que a lo mejor tienen conocidos en común o tienen intereses en común, ¿sí? Y entonces comienzan a hablar con cierto tipo de palabras que solo entre ellos conocen, con el fin de ¿qué? De que nadie más pueda saber de lo que están hablando, ¿sí? ¿Estamos claros con las jergas o no, chicos? ¿Qué me dicen? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Qué dicen? Ahora, chicos, las jergas pueden ser temporales o no. ¿Qué significa temporales? Significa que puede que solo se utilicen en determinado tiempo, ¿sí? O puede que sea algo que continuamente se da. Por ejemplo, pueden ser temporales cuando hablamos de que los jóvenes, sí, especialmente los chicos de 14, de 15 años, intentan pertenecer a un grupo social, ¿sí? Entonces, solo por ese determinado tiempo usan ese tipo de jergas, ¿sí? Sin embargo, cuando dejan de querer pertenecer al grupo social o cambian,
comienzan a utilizar otro tipo de jergas, ¿sí? O puede que no sean temporales, como en el caso, por ejemplo, del trabajo, ¿sí? A ver, joven Andrés, ¿usted trabaja? Sí, Lice. ¿De qué trabaja? Soy mecánico. Perfecto. Yo supongo que con sus compañeros utiliza una serie de expresiones que muchos de nosotros no utilizamos a diario. ¿Esto es cierto o no? Claro, de ley. Por supuesto, ¿no es cierto? Y eso sucede, chicos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de profesiones o de oficios, ¿sí? En ese determinado lugar de trabajo, siempre se utiliza una serie de expresiones, de vocabulario, de tipo de palabras que fuera de ese lugar no vamos a usar porque nadie nos va a entender, a menos que comparta, ¿sí? Esa profesión, ese oficio con nosotros. Entonces, ahí esa jerga no es temporal, porque no es que solo un tiempo ustedes van a usar eso, sino que todo el tiempo que necesiten hacer ese oficio, hacer ese trabajo, van a utilizar ese tipo de vocabulario. ¿Listo? No sé si quedó claro, chicos, o no. Sí, Lice. Perfecto. Pasemos entonces. Aquí les he puesto una serie de palabras que tienen significados similares, ¿sí? Empecemos pues la de acá. Pleno. ¿Qué significa pleno, chicos? ¿Qué es en serio? No, esa es la plena, ¿sí? Diferente. Pleno tiene un significado muy similar a garota, a chévere, a bacán, a padrísimo, a garísima, ¿sí? ¿Y significa qué? Significa que algo está bonito, que algo está muy bien, ¿sí? Sin embargo, cada una de estas palabras, chicos, corresponde a jergas distintas. Por ejemplo, ¿ustedes utilizan normalmente la palabra pleno para decir que algo está bonito? No. No, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas creen que utilicen la palabra pleno? ¿Qué me dice? ¿Utilizará gente mayor o gente menor? Mayor. Gente menor. Mayor. Normalmente, las personas que ya están mayores, las personas de la tercera edad, suelen utilizar esta palabra para referirse a algo bonito, ¿sí? Les mostramos algo, por ejemplo, sus abuelos o alguien de la familia, ¿sí? Que sea de la tercera edad, y ustedes les muestran algo y dicen, ¡ah! Eso está pleno, qué bonito que está, ¿sí? Siempre utilizan este tipo de palabras. Sin embargo, ustedes posiblemente utilizarán, ¿alguien utiliza aquí garota o no? No. ¿No? En parte no. Yo a veces. Sí he escuchado a algunos jóvenes. A veces, ¿alguien utiliza chévere? Sí, yo sí. Yo, Perfecto. pues, Y bacán. También. No. Perfecto. ¿En dónde escuchamos más la palabra bacán, por ejemplo? En los hombres, de los jóvenes. Bueno, he escuchado más en ellos. Perfecto. La palabra garota, por ejemplo, y bacán, siempre es Los hombres predominante en uso de hombres, porque suenan un poquito más, más fuertes. En cambio, chévere es una palabra de uso bastante común en los jóvenes, tanto en hombres como mujeres. ¿Y qué sucede con la palabra padrísimo? ¿Han escuchado alguna vez, chicos? sí. ¿Sí? ¿En dónde han escuchado? Los mexicanos. En México, ¿verdad? ¿Qué sucede, pero? Últimamente, sí, especialmente durante este último año, se dio un fenómeno muy importante, digamos, en el habla, en las jergas de la gente de Ecuador y también de otros países como de Colombia o Perú. ¿Qué sucedió? Los jóvenes, más o menos de entre 10 y 14 años, empezaron a utilizar muchísimas palabras mexicanas dentro de su vocabulario común, ¿sí? Palabras como padrísimo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que padrísimo sí es utilizado aquí en Cuenca, pero solo en un grupo determinado de personas, ¿sí? Que son un grupo de jóvenes o de adolescentes, ¿sí? Si ven cómo entonces en cada lugar, en cada palabra, se utiliza dependiendo de la edad, dependiendo a lo mejor de, del género o dependiendo del grupo social al que se pertenece o el grupo de oficio o el grupo
de amigos al que se pertenece. ¿Sí? ¿Clarísimos con esto, chicos? Sí, licenciado. Perfecto. Como les dije, entonces, tenemos dos tipos de jergas que pueden ser grupos sociales, ¿sí? Los amigos del barrio, a lo mejor los rockeros, a lo mejor los que escuchan rap, ¿sí? Puede ser entre los vecinos, ¿sí? Entre los amigos que eran de la escuela, que ya no les han visto y que luego se reúnen, ¿sí? Otro tipo de jerga es, como les dije, las profesionales, que son las profesiones u oficios, dependiendo de nuestro lugar de trabajo y lo que hacemos, ¿sí? Se utilizan palabras que normalmente en el exterior no hay. Y regionales, que son las jergas que existen por países, ¿sí? Es decir, aquel vocabulario propio que existe en un país y que probablemente en otro país no se usa o no se va a comprender con facilidad. ¿Listo? ¿Claros con esto, chicos? Sí, licenciado. Sí. Perfecto. Aquí tengo un registro, entonces, ¿sí? Que pertenece al Ecuador. Señorita María, deme leyendo, por favor, el primero. ¿Aló? ¿Quién es? Sí, por favor, ayúdeme con alguito, doña Rosita. Claro, dígame, don Raulito. Perfecto. Y vamos a ver, el joven Andrés, ¿me escucha? Sí, Licenciado. Deme leyendo el segundo, por favor. ¿Qué más ve? ¿Qué cuentas, loco? ¿Ya? Perfecto. La primera frase que leyó su compañera, ¿pertenece a esta imagen o a esta imagen? A la segunda imagen. A la A la segunda. segunda, ¿verdad? Y la segunda, el segundo escrito, ¿a quién pertenecerá? De El arriba. joven. Al joven, ¿verdad? Muy fácilmente nos damos cuenta entonces cómo las jergas, cómo los registros son utilizados por las diferentes personas, ¿sí? Podemos leer algo tan cortito y darnos cuenta a qué tipo de persona corresponderá, ¿sí? Eso nada más para ver un ejemplo. Listo, chicos.